quedar de acuerdo con tu empleador, que vas a comenzar a trabajar, ¿no es cierto?, a partir del 1 de octubre. Ahí hay un contrato sin relación. Y una relación sin contrato es cuando vos comenzás a trabajar, ¿no es cierto?, cuando vos estás realizando las tareas, aun cuando no has quedado de acuerdo con tu empleador, ¿no es cierto?, no has discutido las distintas cláusulas, que vos sabés que el trabajador tiene una hiposuficiencia negocial en la celebración del contrato. ¿No es cierto? En este caso, se considera que está regido por la ley de contrato de trabajo. No se puede pagar menos que el salario mínimo, no se puede tener una jornada más que la que establecen las leyes, ¿no es cierto? Esa es así juega, digamos, el contrato y la relación. La ley, y esto le ponía mucho énfasis el doctor Gallo, han visto que el doctor Gallo es muy sanguíneo para explicar y para posesionarse en los temas que él da. Y él ha puesto un énfasis muy especial en decirle que el contrato de trabajo siempre va a ser el contrato establecido en la ley, ¿no es cierto? O sea, el contrato de tiempo indeterminado. Que el contrato que tiene una fecha cierta de comienzo, que es cuando el primer día que el trabajador se presenta en su lugar de trabajo, ¿no es cierto? Y tiene una fecha prevista de terminación cuando el trabajador adquiere los requisitos para jubilarse. Ese es el contrato típico, que hemos dicho que es, con todas las características que le ha dado el doctor Rossi, que es personal, que es oneroso, que es sinalagmático, bueno, una serie de características, ¿no es cierto?, que son las que tipifican el contrato de trabajo. Ahora, hay otros tipos de modalidades que son excepcionales. Entre esas, el contrato a plazo fijo. ¿Cuándo vas a poder usar un contrato a plazo fijo vos o como empleador celebrar un contrato a plazo fijo? Cuando el empleador tenga una excepcionalidad dentro de su empresa. Por ejemplo, una pyme que tiene 6 empleados, poner. Un negocio chico, un emprendimiento que tiene 6 empleados. 2 de esos empleados, 2 de esas son mujeres y están embarazadas. Entonces, hay un periodo de prohibición de trabajar, ¿no es cierto?, de 90 días en los 2 casos. Entonces, este empleador que dice, bueno, de tener 6 trabajadores que los necesito para desarrollar mi empresa, me quedo con 4. Y por un tiempo me voy a quedar con 4, por lo menos 90 días, y si todo va bien, ¿no es cierto?, si no hacen uso del estado de excedencia o la situación de excedencia, ¿no es cierto?, que puede extenderse esos 90 días, yo necesito cubrir esos cargos. Entonces, ¿cómo lo hago? Con el contrato a plazo fijo. Entonces, celebro un contrato a plazo fijo, que ese sí la ley establece. Profe, hay problemas con la conexión. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Está bien. Yo también lo escucho perfecto. Sí, se escucha doctor. bien. Debe ser bien, perfecto, profesor. Yo escucho bien y... Sí, se escucha bien. No, sí se está escuchando bien, profe. Bueno, entonces en este caso donde esta pyme tiene o 2 trabajadoras embarazadas o que ha tenido alguna enfermedad, supongamos, ahora con el virus ¿no es cierto?, que por ahí está demorando mucho para restablecerse los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, se puede acudir excepcionalmente al contrato a plazo fijo. Entonces, yo te lo voy a hacer al primer contrato por 90 días, pero resulta que después la trabajadora que ha cumplido con los 90 días de la protección de la maternidad ha sacado una licencia porque el bebé está medio enfermito, entonces necesita unos días más. O porque ella ha quedado mal después del parto, ¿no es cierto? Entonces saca unos días más de licencia, entonces lo renuevo. Pero siempre se tiene que dar ese estado de excepcionalidad. La pregunta que me hacías vos es que muchas veces se utilizan estas figuras para disfrazar
verdaderos contratos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, hacen un contrato a plazo fijo, bueno, no ha pasado nada, lo renuevo por otro año, ¿no es cierto?, por 6 meses. Ustedes saben que el contrato es de 30 días hasta 5 años, ¿no es cierto? Siempre va a tener que cargar con la prueba de probar la excepcionalidad el empleador, ¿no es cierto? Si no, la ley va a considerar que es un fraude a la ley de contrato de trabajo y va a quedar aprendido dentro del contrato del artículo 90, ¿no es cierto? Aquel que tiene un periodo indeterminado. Y automáticamente se va a convertir en un contrato por tiempo indeterminado. La pregunta yo creo que apuntaba para aquellos trabajadores que le hacen sucesivos contratos a plazo fijo, que ahí sin duda, ¿no es cierto? Claro, Hay una violación. Esa era mi pregunta. Un fraude a la Esa era ley. mi pregunta, doctor. Claro, A eso en esos apuntaba mi casos, pregunta. claro, Doctor. en esos casos, mientras no haya problema, va a seguir así, ¿no es cierto? El empleador va a seguir haciendo un contrato a plazo fijo. ¿Cuándo se va a producir el problema? Cuando diga, bueno, ya no te quiero renovar más el contrato. Entonces el trabajador le va a decir, no, esto no es un contrato a plazo fijo, esto es un contrato por tiempo indeterminado. Le va a rescindir el contrato, le va a pagar, no va a pagar la indemnización, y el trabajador va a venir acá, va a venir a tribunales, y le va a decir, señor juez, yo he entrado en tal fecha y me han hecho sucesivos contratos a plazo fijo, ¿no es cierto? Y demuestro, ¿no es cierto?, que era un contrato por tiempo indeterminado, disfrazado de plazo fijo. Y ahí seguramente el empleador no va a poder probar la excepcionalidad que la debe probar para echar mano al contrato a plazo fijo, ¿no es cierto? Por eso hay que ser muy cuidadoso con eso, y por eso hemos puesto un especial énfasis en el artículo 14, cuando hemos visto los principios específicos, y decíamos que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Si acá demostramos que era un contrato de tiempo indeterminado disfrazado bajo sucesivo contrato a plazo fijo, entonces la cosa es un contrato por tiempo indeterminado disfrazado por varios contratos a plazo fijo. Entonces, en ese caso, el juez va a decir, no, usted estaba vinculado por un contrato por tiempo indeterminado, lo ha rescindido y por lo tanto va a mandar a pagar las indemnizaciones que surgen de la ley de contrato de trabajo. Muchas gracias, ¿Está doctor. claro? Sí, me queda muy claro, gracias. Doctor, Bueno. Disculpe. Yo le quería preguntar si después de determinadas renovaciones de plazo fijo ya pasa directamente como contrato indeterminado. Hay después de 2 contratos, después de 3. Es criterio judicial. Si acá se prueba, no es que después de 3 contratos ya es contrato. Eso se puede dar en la administración pública. Eso le iba a decir. Que nosotros no vemos, nosotros no lo vemos. El Estado es uno de los principales violadores de la ley, ¿no? O sea, nosotros ahora, ya enseguida comienzo a explicarle lo que es la relación de contrato no registrado, y ya vamos a ver que es el Estado el principal generador de este tipo de situaciones no registradas, ¿no? Porque tienen, bajo distintas figuras, ¿no es cierto?, contratados, tercerizados, ¿no es cierto? Y estos contratos se los van renovando, y bueno, por ahí puede haber alguna jurisprudencia que diga, bueno, ante la cantidad de trabajadores que han sido contratados, que no estaban como personal transitorio, no en planta permanente, después de una determinada época pasan a ser contratos, o sea, planta permanente, ¿no es cierto? Contratos administrativos por tiempo indeterminado. Pero eso no estudiamos nosotros acá, ¿no? Bien. Relación de empleo público, ustedes lo van a ver con estos mismos conceptos, ¿no es cierto?, de remuneración, jornada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, pero en derecho administrativo. Derecho administrativo tiene una bolilla que es relación de empleo público, que van a ver condensado y sintetizado todos estos principios que nosotros estamos estudiando. Muchas gracias, doctor. Diga. Hola. Sí, buenas tardes. La figura del contrato de personal eventual, ¿cómo estaría encuadrado en la ley? Bueno, como está, es un tipo de contratación especial.
fíjate lo que te dice la palabra, ¿no? Contrato eventual, contrato de trabajo eventual. Vos cuando no sepa, y esto le digo todo, el derecho es pura lógica. Y cuando te hago una pregunta así, que vos digas, pucha, no he estudiado justo el artículo 97, no lo he estudiado. Pero bueno, comencemos a desgranar. Contrato eventual. ¿Es para qué? Para un evento, un determinado evento. Por ejemplo, vos en tu empresa que tenés todo un archivo viejo en soporte papel, necesitas digitalizarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a contratar una empresa o vas a contratar un trabajador bajo la modalidad de contrato eventual, o sea, para el evento, que haga todo el data enter, ¿no es cierto?, de digitalizar todo eso, y cuando termine de digitalizar, termina el contrato. ¿Por qué? Porque no es una actividad principal ni una actividad fundamental o necesaria para la empresa. Es algo extraordinario, ¿no es cierto? Es una eventualidad que vos tenés que cubrir y lo haces a través de este tipo de contrato. Por eso les digo a todo. El contrato típico es el contrato por tiempo indeterminado. Todo lo demás es excepcional. ¿No es cierto? Ahí hay un contrato que no está en uso, ya está muy, pero ustedes lo van a ver cuando estudien la ley, que es contrato de equipo o por grupos. A ver, ¿quién me puede decir qué es un contrato de equipo o de grupos? Cuando se contrata, por ejemplo, un equipo de ventas para un determinado, un equipo de ventas o un equipo de promoción. No, es cuando necesitas que todo el grupo o el equipo hagan una determinada actividad. Por ejemplo, contratar una orquesta. Puede ser el baterista, el tecladista, el bajista, el que canta, el de la guitarra, el del ukelele, el del dembow, todas las cosas de esas, ¿no es cierto? Necesitas contratar todo porque el trabajo de todo hacen un solo finalidad, que es que te toquen la música. ¿No es cierto? Por eso es algo que ya no está en uso. Les digo porque, como está en el programa, yo creo que el doctor Gallo sabiamente lo ha salteado, ¿no es cierto? Porque ya no se usa. Eso es un contrato que muy pocas veces se ha hecho uso de esa modalidad de contratación. Doctor, sí. Quería agregar algo con el tema de los eventuales. Bueno, a mí me ha tocado verlo donde yo trabajo en una empresa de tránsito, con los eventuales. No escucho bien, ¿de qué? Sobre los eventuales. Eventuales, sí. Sí, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, contrataban eventuales a través de la empresa esa que se dedican a buscar empleados, y le hacían los contratos por 3 meses, claro, le hacían los contratos por 3 meses, lo usaban esos 3 meses, lo despedían y volvían a pedir más eventuales, y así cada 3 meses no se hacían cargo de los empleados, digamos, abusaban de esa figura. Hay que tener una relación contractual con la empresa, ¿entendés? No con quien presta el servicio, ¿cierto? Quien se sirve de tu servicio, quien ha contratado manpower para que le provea a los trabajadores, no tiene un contrato, no hay una relación de dependencia. ¿Entendés? Porque no te ha elegido a vos como trabajador, si no es manpower, o la empresa de servicios eventuales, la que está proveyendo de trabajadores a otra empresa, ¿no es cierto? Lo que hay en los contratos entre empresas es un contrato de locación de servicios. Pero en realidad vos tenés un contrato con la empresa de servicios eventuales, ¿no es cierto? Y eso son contratos por tiempos cortos mientras dura el evento. Ahora, si vos me decís que se está utilizando el contrato eventual para disfrazar contrato de trabajo, yo digo que sí, eso siempre se hace, ¿no es cierto? Porque se trata de pagar menos remuneración, tratan de no tener una vinculación para no pagar indemnizaciones, además, esos tienen menores cargas sociales, pagan menos impuestos, entonces se busca la forma para tratar de pagar menos. Pero la finalidad que tiene la ley es otra, ¿no es cierto? Profe Carlos, disculpe una pregunta. Contame. Les quería consultar, ¿usted vio esas empresas que tienen como la metodología piramidal? ¿Esas empresas
¿generan contrato con las personas que trabajan o no? ¿A qué te referís con estructura piramidal? Esas empresas, por ejemplo, como Herbalife y no sé, que salen siempre en la tele, que dicen que son re falsas. Por eso le pregunto. Sí, sí. Herbalife, no solamente Herbalife, hay muchas, ¿no? Sí, eso genera una relación de dependencia, porque vos fíjate, se dan todas las características del contrato, ¿no es cierto? Hay una vinculación personal, hay una dependencia jurídica, hay una dependencia económica, hay una dependencia técnica, hay una dependencia jerárquica, hay establecido una zona geográfica donde tienen que vender, le proveen los productos, o sea, es todas las características típicas del contrato de trabajo. Lo que pasa es que después, como toda empresa, no quieren pagar las indemnizaciones y le dicen, no, acá no había una relación de dependencia. Acá yo te vendía los productos, te capacitaba y vos salías a vender por tu cuenta. Pero no, están disfrazando un contrato de trabajo. Disculpe, profesor, ¿puedo hacer una consulta? Norma es mi nombre, buenas tardes. En el caso, por ejemplo, como comentaba el compañero, yo participé en una serie de reuniones de la famosa Herbalife, pero para ingresar ahí a esa empresa uno tiene que hacer una inversión de dinero, la cual no la hice obviamente, pero ellos nos llamarían asociados o distribuidores. Si bien es cierto, uno cargaría con todo el marketing de ellos, pero no pasamos a formar, digamos, parte de los empleados de Herbalife, en este caso. Particularmente hablo de esa empresa porque participé en una reunión. Pero me parece que no debería de ser así. Porque más allá de que se hace una inversión para empezar como distribuidor y luego como mayorista, uno tiene, digamos, todo lo que es el marketing de la empresa, la cual no nos respalda en determinadas situaciones, digamos. Muchas gracias. La inventiva y digamos, los empresarios siempre van a tener cualquier tipo de creación o de construcción para tratar de evadir la ley laboral y la ley tributaria. En lo que a nosotros nos respecta y nos interesa es la ley laboral. Acá haya una inversión inicial o no la haya, o le pongan el título de socio, de representante, o de socio gerente, o de distribuidor, o de lo que sea, o de cualquier figura que no sea laboral, cuando viene acá a los tribunales, nosotros decimos que esto era un contrato con relación de dependencia, acá había y se impartían disposiciones técnicas, hasta sancionatorias, por lo tanto es un contrato de trabajo. Y por supuesto que las empresas patalean. Lo que pasa es que las empresas tienen una finalidad económica, ¿no es cierto? Y se tratan de servir de los trabajadores, ¿no es cierto?, para, digamos, no darle el título o la característica de trabajador, sino de disfrazarlo de cualquier cosa para evitar esa relación laboral que la establece esta ley, ¿no es cierto? Y todo queda, si se dan las características del contrato de trabajo, queda prendido acá. Eso es muy sencillo, es muy sencillo. Por eso es importante determinar los alcances que tiene la ley de contrato de trabajo, ¿no es cierto? Porque todo eso, Herbalife y distintas, no quiero... Pedido ya, por ejemplo. Eso es distinto. Uber y pedidos ya es distinto y está bastante discutido, ¿no es cierto? Porque ahí vos trabajás cuando querés ir a trabajar. Ahí no se da la característica, digamos, de establecer una jornada, una remuneración, sino vos decís, bueno, yo tengo ganas de salir hoy, ¿no es cierto? Y mañana no quiero salir, o quiero salir únicamente los fines de semana. Entonces, ahí está un poco más discutido y la doctrina y la jurisprudencia están repartidas, ¿no? Hay más elementos para
discutir si es o no una relación laboral. Hay algunas características principales que en muchos casos no se da, no se configura, ¿no? Así que bueno, hay toda una movida para que Uber, Pedidos Ya, Globo, Rappi, etcétera, etcétera, todos estos servicios de cadetería nueva tengan relación laboral, pero la verdad que las notas configurativas, por ahí en algunos casos están en los grises que no están muy bien determinados, ¿no? Ahí es como que uno es un cuentapropista que usa la plataforma tecnológica para poder hacer unos pesos, ¿no es cierto? En cada salida le pagan por los viajes o por los pedidos que entreguen, ¿no? Claro, pero aparte yo tengo entendido de que a ellos les exigen, digamos, inscribirse como monotributistas, o sea, prestadores de servicios. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que logran zafar un poco en lo que sería la carga. Sí, normalmente, no solamente ellos, ¿no? Hay otras que son mucho más claras, por ejemplo, los médicos que trabajan en una determinada clínica. Esto que es una relación laboral, pero le dicen, no, vos tenés que ser monotributista y a fin de mes me tenés que hacer una factura por cobro de honorario y yo te pago, ¿no es cierto?, una determinada cantidad de dinero. Pero trabajan en relación de dependencia, en el lugar del empleador, reciben órdenes, reciben instrucciones, hasta están sujetos a sanciones que puede aplicar. Entonces ahí es más clara la configuración del contrato de trabajo. Entonces, no es que el médico dice, bueno, yo voy este fin de semana porque necesito hacer, por ejemplo, el médico de guardia, ¿no es cierto? O sea, la guardia no es una relación laboral. Entonces, ahí es una prestación de servicio, salvo que sea regular, ¿no es cierto? Pero cuando uno va a hacer una determinada guardia de un refuerzo o lo que fuera, ¿no es cierto? Que no sea con habitualidad, ¿no es cierto? Que no tenga esa característica del tracto sucesivo o de la ejecución continuada, que es una de las características del contrato de trabajo. En ese caso puede ser que no haya una relación laboral. Sí, y en este caso, disculpe que lo vuelva a interrumpir, también se da en lugares más chiquitos, como por ejemplo en las estéticas, en las peluquerías. Una chica se recibe de peluquera y para poder trabajar en un salón donde depende de un horario, de atender unos clientes, de no poder decir no, de no poder faltar, de no tener una obra social, tiene que hacerse monotributista para poder facturar ese servicio de mano de obra. Ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener cuidado porque hay dos situaciones. Si esta peluquera ha sido contratada para que trabaje en un determinado salón de estética, hay una relación laboral. Pero también existe la figura del alquiler de sillón, ¿no es cierto? O sea, yo soy peluquero y estoy buscando un lugar, entonces veo que hay una peluquería y le alquilo el sillón, ¿no es cierto? Yo no tengo relación de dependencia, sino que estoy pagando un alquiler. Yo, peluquero, le pago un alquiler al dueño de la peluquería, ¿no es cierto?, que me lo alquila y me dice, esto está abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche, ¿no es cierto?, y yo voy a la hora que quiero, cuando tengo mi cliente, doy turno, ¿no es cierto? En ese caso, en el alquiler de sillón, no hay relación laboral. En todos los otros casos, cuando se contratan trabajadores o trabajadoras que prestan servicio en un salón de estética integral, manicura, depilación, corte de pelo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y todas las variantes, en ese caso hay una relación de dependencia porque la que está prestando es la empresa, ¿no es cierto? El salón de belleza, o el atelier, no sé cómo le llaman ahora. O sea que hay que distinguir cada relación laboral, ¿no? Bien, muchas gracias, muy claro, profesor. Bueno, yo lo que ahora les voy a dar el último punto de la bolilla 4, que es el trabajo no registrado, ¿no? Y quizá que con trabajo no registrado no todos entiendan, pero si yo les digo trabajo en negro, ustedes, la mayoría va a entender por qué es el término vulgar.
en realidad no es propio ni es jurídico, porque ahí la palabra, indicando el color, se lo utiliza en términos despectivos, en términos arbitrarios. El negro, ¿no es cierto?, que hace referencia a los empleadores cuando negreaban a los trabajadores, y una de las características, digamos, de esto era servirse de los trabajadores y no darle la protección y la cobertura que establece la ley. Bueno, el tema del trabajo no registrado no está en la Ley de Contrato de Trabajo, sino está en la Ley Nacional de Empleo, la Ley 24.013. Es una ley del año 91, cuando comenzó el periodo de Menem. Para los que tengan un poco más de edad, saben que en esa época ha sido una época muy mala para los trabajadores, porque se derogaron la mayoría de las leyes que otorgaban derechos que ya estaban incorporados al patrimonio del trabajador. Fue una época en que la política nacional fue la de privatizar todas las empresas del Estado. Entonces hubo una gran desocupación. No solamente una gran desocupación, sino también un gran índice de empleo no registrado. ¿Qué considera la ley el empleo no registrado? Considera tres situaciones distintas. Una, cuando el empleador no registra al trabajador en los libros que establece el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni en el sistema de la Seguridad Social. Volvemos a la celebración del contrato. Este contrato de trabajo que es aformal, ¿no es cierto? Se presenta al trabajador, lo único que le da al empleador son sus datos, no firma nada, para que el empleador los inscriba en el libro del artículo 52, que le habló la clase pasada al doctor Gallo, que es una de las obligaciones que tiene el empleador de llevar ese libro de registro único de trabajadores, ¿no es cierto? Y además lo debe inscribir en la Seguridad Social. Ustedes saben que la Seguridad Social ahora está todo centralizada en un organismo que se llama Administración Nacional de la Seguridad Social, que nosotros lo conocemos como el ANSES, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos que inscribir al trabajador y hacerle todos los aportes jubilatorios, los aportes para los distintos beneficios que surgen de las leyes de la Seguridad Social. O sea, un trabajador se considera que está registrado cuando está inscripto en el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y en la Administración Nacional de la Seguridad Social. Por lo tanto, cuando se considera que esa relación no está registrada y por lo tanto es una relación en negro, cuando no cumple con esos requisitos. La inscripción del 52 y de la Seguridad Social. Pero además, sí. ¿Todas esas inscripciones se disparan a partir de la alta temprana? Exactamente. Bueno, el alta temprana es una obligación fiscal, ¿no es cierto? Porque eso es AFIP. Pero además debes cumplir con la Ley de Contrato de Trabajo y con las leyes de la Seguridad Social, inscribiéndolo en el ANSES. ¿No es cierto? Eso es lo que la ley considera una relación registrada. Pero además hay otras dos situaciones que también la ley considera, aunque esté inscripto, la ley considera que es empleo no registrado, que es cuando el trabajador ha sido inscripto con una fecha posterior, una fecha de ingreso posterior a la real. Por ejemplo, un trabajador ha ingresado hace 4 años, pero yo lo he inscripto recién este año, ¿no es cierto? Esa es una relación no registrada. Y además, cuando el trabajador está registrado con una remuneración inferior a la realmente percibida. Por ejemplo, un viajante de comercio... ¿Cómo? Por ejemplo, un trabajador, un viajante de comercio, que le registran únicamente su pago fijo, su monto fijo, y no le registran las comisiones por venta o las comisiones por cobranza, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces son 3 situaciones que la ley considera relación no registrada. O sea, cuando no cumple con la registración del 52 de la Seguridad Social,
cuando ha sido inscripto con una fecha de ingreso posterior a la real y cuando ha sido inscripto con una remuneración inferior a la realmente percibida. La legislación laboral trata desde dos puntos de vista al empleo no registrado. Primero, desde esta ley, la Ley Nacional de Empleo, que considera estas tres situaciones como empleo no registrado y le da al empleador la posibilidad de registrar a ese trabajador liberándose del pago de las indemnizaciones. ¿No es cierto? Porque cada situación, ¿no es cierto? El artículo 7, 8 y 9 de la Ley 24.013 establecen las indemnizaciones que se le debe pagar al trabajador en caso de que se cumplan algunos de estos tipos de empleo no registrado. Pero también la ley le dice que si debidamente intimado, le debemos hacer una intimación. Esa intimación, que está establecida en el artículo 11 de la ley 24.013, la puede hacer el trabajador o la puede hacer el sindicato. Sindicato, gremio o asociación profesional, que son términos sinónimos. ¿No es cierto? Para no mandarlo al choque, al conflicto, al trabajador con el empleador, interviene el sindicato. ¿No es cierto? Entonces lo intima al empleador a que registre esa relación laboral o a que registre correctamente, ¿no es cierto? Si se da el caso de estar inscripto con una fecha de ingreso posterior al real o una remuneración inferior a la verdaderamente percibida. Si el trabajador, el empleador, cumple con esa obligación dentro de los 90 días de intimado, se libera del pago de las indemnizaciones. ¿No es cierto? O sea, esa ley es preventiva. La finalidad, el espíritu que tiene esa ley es que el empleador registre a los trabajadores. ¿No es cierto? Registre correctamente a los trabajadores, liberándose del pago de las indemnizaciones. 90 días son... Esa es la preventiva. Hay otra ley que nosotros la vamos a estudiar cuando veamos extinción del contrato de trabajo, que es la ley 25.323, que esta ley ya es sancionatoria. Cuando se despide a un trabajador que no ha estado registrado, ¿no es cierto?, en alguna de estas tres situaciones, se le impone una indemnización agravada, que es el pago del doble de las indemnizaciones, duplica las indemnizaciones. Volvamos a la ley 24.013, a la preventiva, aquella que le decía que la finalidad era que el empleador los inscriba a los trabajadores. Supongamos que el sindicato o el trabajador ha intimado y el empleador lo ha inscrito. Está bien, hemos regularizado. Ya hay una relación regularizada. Está como establece la ley, como dice la ley. Pero fíjense que esta misma ley dice que si dentro de los 2 años posteriores a la fecha de la intimación, hecha por el trabajador o el sindicato, para que registre la relación laboral, el empleador lo despide sin causa, porque ustedes saben que el despido puede haber sin causa o con causa. Por ahora les digo sin causa, más adelante vamos a ver cuáles son las distintas causas de extinción. Hay una que es sin causa. En el derecho argentino todavía se puede despedir sin expresar la causa. Si se da esta situación de despido sin causa dentro de los 2 años posteriores a la fecha de la intimación, la ley considera de que ese despido obedece a una represalia del empleador como consecuencia de esa intimación. Entonces manda a pagar el doble de la indemnización por antigüedad y preaviso. Y además hace una aclaración, que si se le ha otorgado el preaviso, ustedes saben que cuando se despide sin causa, puede ser intempestiva, ¿no es cierto? Te despido, chao, te vas. O se puede preavisar. Te preaviso que tu contrato se va a rescindir en tal fecha. Eso se llama otorgar el preaviso. Si esa situación se da dentro de los 2 años posteriores de la fecha de la intimación, la ley considera que ese despido obedece a una represalia que le ha hecho el empleador por la intimación del artículo 11 de la 24.013.
Esto está establecido en el artículo 15 de la 24.013 y manda a pagar el doble de las indemnizaciones. ¿Está claro hasta ahí? Disculpe, le quería preguntar una cosita. Sí. En caso, supongamos un contrato, ¿sí? Y te despiden sin causa debido a la pandemia, que uno elige trabajar en otro... Causa sin causa. Debido a la pandemia es con causa. Ajá. Hay ¿Y que ver lo mismo lo tienen que indemnizar o no? A ver. Vos podés despedir a un trabajador sin causa. ¿Ok? La ley te dice, despido sin causa. Artículo 245, tenés que pagar un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. Eso es una ley, una situación tarifada. Situación 1, podés despedir. Ahora, en estos momentos de pandemia, hay un decreto de necesidad y urgencia en la cual prohíbe los despidos sin causa. ¿No es cierto? O sea que el despido sin causa ocurrido hoy, vigente, el decreto de necesidad y urgencia, 92/01, bueno, ha sido modificado, ¿no? 92/01, 914, 927, son varios. Ese despido es nulo, ¿no es cierto? Porque está prohibido el despido sin causa. Por más que... ¿Qué tiene que hacer el trabajador? ¿Cómo? Por más que, digamos, si es el Estado que te despide sin causa estando en pandemia... No. Estado es ley administrativa y el Estado no puede despedir sin causa. ¿No es cierto? No hay despido sin causa en el Estado. El Estado, como sociedad de existencia necesaria, no puede despedir un empleo público sin causa, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley, la Constitución así lo dice. Estabilidad del empleo público. O sea que, digamos, el empleador, digamos, que ha sido despedido por la pandemia, puede iniciar un juicio al Estado para pedir el pedido de la restitución al cargo o bien la indemnización. ¿Estamos en la administración pública o en No, en la administración pública. En la administración pública. No, el Estado no puede despedir sin causa. Porque este es el caso... Estás violando una disposición constitucional que lo hemos visto en la primera clase, dice estabilidad del empleo público. No hay ni el Estado comunal, ni el municipal, ni el provincial, ni el nacional, ni las empresas del Estado pueden despedir sin causa. Claro, pero acá, sin embargo, en el gobierno de Santiago del Estero, a mi hermana siendo médica y a mi cuñado van despedidos sin causa. Pasan cosas que no deberían pasar, con más asiduidad de lo que pasa en otras empresas, pero en otras provincias, ¿no es cierto? Pero bueno, no se puede. No se puede despedir sin causa. Y si lo hace, tiene que ir a la Cámara Contenciosa Administrativa, que es la competente para tratar relación de empleo público, y lo tienen que restituir. Sería una irregularidad muy grande que el Estado te despida sin causa. Por ahí yo sé que inventan sumarios administrativos y te despiden, porque esa es la forma de separar un agente de la administración pública a través de un sumario administrativo, que puede ser arbitrario o no, ¿no es cierto? Pero esa es la forma, te tienen que hacer un sumario administrativo. Y como consecuencia de esta, despedirte o darte la cesantía. Que es claro, la figura... como usted recién acaba de decir, Santiago del Estero, digamos, es una situación muy complicada, ¿no? Pero eso es lo que le pasó a mi hermana y a mi cuñado. Mi cuñado falleció el año pasado por la pandemia, ¿sí? Sí, me acuerdo que les he hecho esta pregunta, doctor Gallo. Sí. Es más, acá en el hospital de Montero, a él lo han obligado a hacer consultorio externo siendo cardiólogo, y él se contagia, ¿no?, en el hospital de Montero de COVID, ¿sí? Y resulta de que en el parte lo ponen como que él ha fallecido de un paro cardíaco, no de COVID. Y resulta que la compañía de seguro no le quiere pagar a mi hermano hoy en día la indemnización que le corresponde por los 15 años de servicio. Claro. Bueno, va a ser materia de prueba, va a tener que ir a tribunales y probarlo. Por supuesto. A ver, vos fíjate
cuando hay un certificado de defunción, te dice paro cardiorrespiratorio. ¿Entendés por qué? Porque el acto que determina del pase de la vida a la muerte es cuando el corazón deja de funcionar. O sea, hay un paro cardiorrespiratorio. Aun cuando hayas estado en estado vegetativo y ya haya sido irreversible, ¿no es cierto? Pero siempre te van a poner paro cardiorrespiratorio, que es el momento en que se constata que no tiene ningún tipo de función vital, ¿no es cierto? Pero la causa que se genera puede ser por distintas... Acá lo que tendrá que determinar es que el contagio del COVID, ¿no es cierto?, ha sido la determinante de su muerte, y en este caso, el contagio es una enfermedad profesional. Para los médicos es una enfermedad profesional. Para todos los otros, ¿no es cierto?, es una enfermedad inculpable. Pero quien está en un lugar donde hay personas que pueden contagiar es una enfermedad profesional. Claramente es una enfermedad profesional. Y por un decreto de necesidad y urgencia también se ha determinado que el coronavirus, ¿no es cierto?, es una enfermedad listada que está dentro de la ley de riesgo del trabajo. Profe, un aporte, bueno, no sé si aporte, pero yo el año pasado estaba trabajando en una empresa de seguridad, la cual prestaba servicios a el hospital acá, que obviamente en Jujuy atendía casos de COVID. Y a todos los empleados nos obligaron, yo era administrativa, a cargarlos en un seguro, porque corrían el riesgo, obviamente, de contagiarse de COVID. Y también, por otra parte, estos empleados tenían, al ser un contrato de servicio, tenían un contrato por el tiempo que dure el servicio ese, por ejemplo, en este caso, en el hospital, tenían por ese tiempo. Ahora este año ya nos sacaron de ese servicio, por lo tanto, bueno, muchos empleados perdieron el trabajo por el tema de que tenían un contrato hasta que se termine ese servicio, digamos, por licitación, digamos, el Estado. Está bien. Sí, pues digamos, la inventiva de los empresarios siempre es en pos de eludir las responsabilidades laborales, sobre todo las económicas, ¿no? Pero sí, vas a ver de esas situaciones muchísimas, pero que lo que acá, digamos, vamos a ver es el deber ser, cómo tiene que ser, ¿no? No cómo sucede en la realidad, ¿no? Por eso es muy importante el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no es cierto?, que elimina todo tipo de fraude a la ley laboral. Eso es muy importante que ustedes lo manejen bien al artículo 14, porque todas esas situaciones, ¿no es cierto?, creadas, pergeñadas por los empresarios, es a los efectos de liberarse de obligaciones laborales y fiscales. ¿No es cierto? En la mayoría de los casos se liberan porque de una empresa, ponele, que tiene 200 trabajadores, ha despedido a la mitad, de esos 100 no todos van a juicio. Van a un porcentaje muy, muy, muy bajo. ¿No es cierto? Porque hay desconfianza en la justicia, porque no quieren enfrentar un proceso judicial, porque muchas veces no saben, no tienen conocimiento de que eso se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo tienen todos estudiados con estadística los empresarios, y los hacen porque saben que van a pagar un bajo porcentaje de esos incumplimientos que ellos están haciendo, ¿no? Eso está todo tabulado, por eso lo hacen así. Doctor, bueno, no. Disculpe, tengo una duda. Digan. Digan. A ver, me saco la duda. Cuando hablaba de la indemnización doble, mencionó de la ley 24.013, y puede ser que nombró otra ley. La ley 25.323 sí, es la sancionatoria, ¿no es cierto? Esto referido al empleo no registrado, ¿no es cierto? Cuando se despide un trabajador que no está registrado, la ley 25.323 sanciona al empleador con el pago de la doble indemnización.
Ahora, la 24013, que es la ley que yo les he explicado, las 3 situaciones, y que si el empleador debidamente intimado cumple con el deber de registrarlo al trabajador, se libera del pago de las indemnizaciones, salvo el caso de un despido sin causa dentro de los 2 años posteriores a la fecha de la intimación. ¿No es cierto? En ese caso manda a duplicar la indemnización por antigüedad y el preaviso, con la salvedad de que si se ha otorgado el preaviso, lo mismo hay que calcularlo para duplicarlo, ¿no es cierto? Y pagarse. Esto es importante que lo tengan claro, porque sobre esto vamos a volver cuando veamos extinción del contrato de trabajo. ¿No es cierto? Al final, cuando veamos las indemnizaciones agravadas, vamos a calcular este caso, ¿no es cierto?, cuando un trabajador ha sido despedido dentro de los 2 años posteriores a la fecha de la intimación del artículo 11 de la Ley Nacional de Empleo. ¿Está claro? ¿Profe? Sí, diga. ¿En todos los despidos se debe dar un preaviso o puede haber algún despido de alguna otra manera? Únicamente en despidos sin causa. Ah, listo, muchas gracias. En despidos sin causa se paga el preaviso y la integración del mes de despido. ¿Ah? Siempre que ese despido no haya coincidido con el último día del mes. Vos pagás el preaviso, que es eso, es el aviso previo. Es el principio del fin. Comienza a terminarse el contrato de trabajo. O es, a ver, para hacerlo gráfico, la crónica de una muerte anunciada. Te estamos diciendo que se va a terminar el contrato. Eso es el preaviso, aviso previo, ¿no es cierto? Es el último segmento temporal del contrato de trabajo. ¿Y el primer segmento temporal cuál es? Yo les pregunto a ustedes ahora. Hagamos de cuenta que el contrato es una línea de tiempo. Entonces, el primer segmento... ¿Ah? ¿El periodo de prueba? Periodo de prueba. El periodo de prueba es una obligación concurrente de las 2 partes, ¿no es cierto? Tanto para el trabajador como para el empleador, donde las partes se conocen. Te contrato a vos, ¿no es cierto? Para ver si vas a poder andar en este trabajo, ¿no es cierto? Y tengo 3 meses para decidir. Si dentro de los 3 meses decido, mira, la verdad que no es el perfil que yo buscaba, puedo dar por rescindido el contrato de trabajo pagándote los haberes, el SAC proporcional y las vacaciones y sin pagar indemnización. Por supuesto que hay que observar las reglas del artículo 92 bis, ¿no es cierto? Y además al trabajador lo podés utilizar una sola vez en periodo de prueba. La segunda vez ya no va en periodo de prueba. Yo te contrato a vos, Jorge Said, ¿no es cierto? Jorge, vení, vas a comenzar a trabajar. A los 2 meses te digo, mira, Jorge, no vamos a continuar con esto. Te pago los haberes, las vacaciones, el SAC proporcional y te vas. Si te vuelvo a llamar, Jorge, ahora te necesito, ya no hay periodo de prueba. Pues si no sería fácil. Cada tanto te voy llamando, tengo 2 meses, te tengo 2 meses más, uno afuera, entonces te voy, eso se llama el uso abusivo del periodo de prueba, que la ley lo prohíbe, ¿no es cierto? Te puedo contratar una vez en periodo de prueba, la segunda vez no hay periodo de prueba. Esa es la primera parte. La última parte, ¿no es cierto? Si no, el contrato no se termina por jubilación, es lo que se llama el preaviso. Pero es únicamente en los despidos sin causa. Para eso está el preaviso y la integración del mes de despido. Artículos 232 y 233, que ya lo vamos a ver cuando veamos extinción de contrato de trabajo. Para eso nos vamos a tomar varias clases y vamos a hacer ejercicios de cálculo indemnizatorio. En la integración del mes de despido quiere decir que cuando te despido sin causa, al mes de despido te lo pago íntegro. Te despido hoy, que es 7 de septiembre, sin causa, al mes de septiembre te lo tengo que pagar íntegro. ¿Por qué sin causa? ¿No es cierto? Porque es intempestivo, no ha habido preaviso y porque no coincide con el último día del mes. Entonces te lo tengo que pagar íntegro. Te pago los 7 días hasta hoy, trabajados, y del día 8 al 30, ¿cuánto tiene de septiembre? Esos 22 días
te lo pago en concepto de integración de mes de despido. Alguien levantó la mano por ahí. Sí, profe, yo le quería hacer una consulta. Con respecto a lo que son los trabajos como de boliches o bares, que son solamente algunas veces viernes y sábado, o jueves, viernes y sábado, ¿cómo se indemnizaría eso? ¿Cómo sería el contrato en esos casos? En esos casos, bueno, se hace el contrato es por tiempo indeterminado, ¿no es cierto? Nada más que vos trabajás 3, 4 días a la semana. Se paga una remuneración proporcional al tiempo trabajado. Pero, digamos, si dentro de 2 o 3 años te despiden, te tienen que pagar todo lo que dice la ley, ¿no es cierto? O sea, esa remuneración por los años de antigüedad que vos tenés, y si no te han pagado el preaviso, te tienen que pagar también el preaviso. Es un contrato común con una jornada especial, pero es un contrato de tiempo indeterminado. Pero eso es tema de extinción. O sea, guardemos todo esto cuando veamos extinción del contrato de trabajo, ¿no? Ahora estamos en esto que les acabo de explicar, que no es nada más que esto, el empleo no registrado, y les quiero decir 2 o 3 cositas de remuneración. Remuneración, cuando ustedes lean del artículo 103 al artículo 149, son 46 artículos, que les puede llevar 15 minutos en leerlo de corrido, y es algo sumamente sencillo, algo sumamente común, algo que ustedes lo van a leer con una agilidad y una comprensión totalmente rápido y sencillo, y los van a aprender. Yo lo único que les quiero hacer es unas precisiones técnicas jurídicas de la remuneración, que es la bolilla 6. Hay un articulito que yo se los mencioné en la primera clase, un articulito que no es el primero de remuneración, que es el 103, el primero, este es el 115, y que es el artículo más chiquito, más cortito que tiene la ley de contrato de trabajo, y que dice que el contrato de trabajo no se presume gratuito. Que es lo mismo que decir que el contrato de trabajo es oneroso, ¿no es cierto?, por contraposición. Y con esto, ¿qué le quiero decir? Que siempre el contrato de trabajo tiene una remuneración. Por lo tanto, están excluidos aquellos trabajos que no tienen remuneración, como por ejemplo los contratos de trabajo en aquellas instituciones benéficas. Yo trabajo para una institución benéfica, pero no tengo remuneración. Bueno, ese trabajo no está comprendido por la ley de contrato de trabajo. Porque el contrato de trabajo se presume oneroso, no es gratuito. Nunca es gratuito. Y además esa onerosidad tiene una característica principal que lo hace distinto a todos los otros tipos de contratos. Esa onerosidad se traduce en una remuneración, o en un sueldo, o en una retribución, o en un jornal, o en una paga, el término que ustedes quieran. Son todos términos sinónimos. O salario, que viene de la época de los romanos, cuando se pagaba con sal, porque la sal era un elemento muy preciado, entonces se pagaba con eso y después con eso se negociaba, con el trueque se cambiaba. De ahí viene el término salario. Entonces, pero digamos sueldo, remuneración, son todos términos. La característica que tiene ese sueldo, o esa remuneración, o esa retribución, es de carácter alimentario. Esa es la característica fundamental y la que le da la importancia que tiene dentro del contrato de trabajo esta protección que le da la ley. Porque tiene carácter alimentario. Esta retribución, esta remuneración, sirve para que el trabajador haga frente a las necesidades vitales de él y de su familia. ¿No es cierto? Y el 103, que comienza con el capítulo de remuneración, dice que algo así, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo no les exijo de memoria. Yo prefiero que ustedes aprehendan, con H intermedia, capten lo que es el concepto. Y dice algo así como que es la contraprestación que debe el empleador al trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Entonces ahí surge de que, al ser una contraprestación, estamos hablando de un contrato,
porque los contratos tienen prestaciones y contraprestaciones. Además es un deber, dice que debe el empleador, o sea, es un deber. Si van a la clase anterior, el artículo 74, la principal obligación que tiene el empleador es justamente el pago de la remuneración. ¿No es cierto? Porque si bien el contrato de trabajo no tiene una finalidad de intercambio de servicio por dinero o trabajo por dinero, ¿no es cierto? Porque tiene una finalidad social, y de eso ya hemos visto, atrás de eso hay un intercambio efectivo de trabajo por dinero, a lo cual la ley le pone una protección muy especial. ¿No es cierto? Por eso es un deber. Y ahí ya nos vamos al capítulo de derechos y deberes de las partes, ¿no es cierto? O obligaciones que surgen del contrato de trabajo. Entonces es un deber que consiste en la tradición de dinero en efectivo, ¿no es cierto? Porque se debe pagar en efectivo, ¿no es cierto?, de curso legal, salvo que haya sido pactado excepcionalmente en otro tipo de moneda que no sea de curso legal, ¿no es cierto? Por ejemplo, los futbolistas profesionales, muchos pactan su salario en dólares, ¿no es cierto? Pero son muy excepcionales, ¿no? O sea, normalmente se debe pactar en pesos de moneda de curso legal. Eso es el concepto del sueldo o de la remuneración. Además, la ley de contrato de trabajo, hay un artículo, el 103 bis, que establece que también se considera parte de la remuneración los beneficios sociales. ¿Qué son los beneficios sociales? Son aquellas prestaciones de la seguridad social que son no contributivas y no dinerables y no compensables en dinero, que puede darle el empleador como consecuencia del contrato de trabajo. Como por ejemplo los comedores de empresa, la ropa de trabajo, ¿cierto? Están enunciados ahí. Yo lo que quiero que ustedes vean en ese articulito, que el inciso segundo y tercero están derogados, ¿no es cierto? Y eso eran ustedes se acuerdan, han escuchado hablar de los tickets canasta o de los vales de comida, ¿no es cierto? Que en una época se pagaba y lo pagaba el Estado. Y hubo una corrupción muy grande que fue denunciado por unas empresas francesas que se llamaban Accor, que eran las que prestaban este tipo de prestaciones. Entonces nos pagaban los vales alimentarios, los tickets canasta, y nosotros teníamos que ir a canjearlo o en las cuevas o en el supermercado. Estábamos obligados a gastar esa parte del salario, ¿no es cierto?, en los supermercados. Entonces, al descubrirse eso, que lo hizo el doctor Héctor Recalde, ¿no es cierto?, que después fue diputado nacional, creo que actualmente es diputado nacional. Héctor Recalde es un destacado abogado laboralista, autor de muchas obras, y él denunció esto y se eliminó de la ley de contrato de trabajo los tickets canasta o los vales alimentarios, ¿no? Estos ya no forman parte de los beneficios sociales. La ley de contrato de trabajo lo que quiere hacer operativa es la cláusula constitucional del 14 bis cuando nos habla de remuneración justa, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que, yo se lo dije en la primera clase, la remuneración justa es una aspiración de deseo, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a hablar de justeza en la remuneración? Más en estos periodos de alta inflación, ¿no es cierto? O sea, no hay sueldo que alcance, ¿no? Necesitamos varios trabajos para hacer frente a las necesidades básicas diarias que tenemos todos los habitantes, ¿no? Para eso, la ley y la Constitución establecen un salario mínimo, que nosotros lo conocemos como salario mínimo vital y móvil. O sea, además de salario, del pago, digamos, es mínimo vital y móvil. Es mínimo porque nadie puede ganar menos de lo que se establece en el salario mínimo, que ya vemos cómo se establece. Es vital porque es necesario para hacer frente a todas las necesidades básicas. Esto está en el artículo 116, y el artículo 116
no dice necesidades básicas, sino dice alimentación, ropa, recreación, etcétera, etcétera. O sea, tiene un enunciado que es un enunciado meramente formal, no es números clausus, no es taxativo. Porque hay muchas necesidades que no están establecidas ahí. Por eso yo les digo, con que ustedes digan necesidades básicas es suficiente. Y además es móvil, ¿no es cierto? Porque en periodos inflacionarios, como estamos actualmente y como históricamente siempre ha habido en la Argentina, ¿no es cierto?, se va actualizando periódicamente. Para eso la Ley Nacional de Empleo, la Ley 24.013, que la acabamos de tratar en empleo no registrado, establece la creación de un consejo que se llama el Consejo Mínimo Vital y Móvil, ¿no es cierto?, que es un órgano tripartito integrado por el Estado, la CGT y la Unión Industrial, o sea, el Estado, los trabajadores y los empleadores, donde pactan un salario mínimo. Actualmente eso está en 27.160 pesos. ¿No es cierto? O sea, menos que eso, ningún trabajador de la República Argentina puede percibir, ningún trabajador mayor de 18 años en su jornada legal de trabajo puede percibir menos que ese monto. ¿No es cierto? Además, la ley establece... ¿Puede repetir la ley, doctor? Disculpe. 24.013, también conocida como Ley Nacional de Empleo. Y si ven las siglas, es LNE. Así como la Ley de Contrato de Trabajo es la LCT, la Ley de Riesgo es la LRT, esta es Ley Nacional de Empleo, LNE. Lo buscan a partir del artículo 98 al 104, 105, ahí está establecido. A mí me interesa que manejen el concepto, que hay un salario mínimo que establece la Ley de Contrato de Trabajo y que la Ley Nacional de Empleo establece un organismo, crea un organismo que periódicamente lo va a actualizar. Actualmente, esto es un dato anecdótico porque mañana puede cambiar, de hecho va a cambiar dentro de poco por este periodo inflacionario, ¿no es cierto? Está en 27.160 pesos. Ahora, este es el salario mínimo interprofesional, o sea, para todos los trabajadores de la República Argentina. Hay un salario mínimo profesional. De cada profesión o de cada actividad pactan sus salarios mínimos. Esto se hace a través del convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, los bancarios tienen un salario mínimo, que por supuesto es muy superior a 27.160 pesos. ¿No es cierto? Los trabajadores de casas particulares tienen otro salario profesional. Y así, distintas actividades pactan salarios mínimos. Los docentes tienen uno, o sea, cada actividad tiene un salario mínimo para su actividad. Eso es lo que llamamos el profesional. El interprofesional es para todos los trabajadores. Y también hay un salario convencional, ¿no es cierto?, que es el que se pacta individualmente un trabajador con un empleador, ¿no es cierto? Y por debajo de eso no puede ganar nadie, ¿no es cierto? Ni el interprofesional, ni el profesional, ni el convencional que pacta individualmente un trabajador con su empleador. Además de estos salarios, la ley le da una protección especial, que es la inembargabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la ley lo protege a ese salario mínimo, que no se lo puede embargar, salvo por deudas alimentarias, fijados por un juez competente en materia de familia, ¿no es cierto? Es el único caso que se puede embargar el salario mínimo vital y móvil. Pero por regla general es inembargable. Esto está en un decreto del año 87, que es el decreto 484/87, que dice que el salario mínimo vital y móvil es inembargable. Para aquellos trabajadores que ganen hasta el doble del salario mínimo vital y móvil, se puede embargar hasta el 10%. Hablamos de deudas comunes, ¿no? Y para aquellos que ganen más del doble del salario mínimo vital y móvil, hasta un 20% de lo que supere el salario mínimo vital y móvil. Supongamos un trabajador gana 40.000 pesos. El salario mínimo vital y móvil hemos dicho que está en 27. Se puede embargar hasta un 10%
de lo que supera el salario mínimo vital y móvil. O sea, de esos 13.000 pesos hasta un 10%. ¿Por qué 13.000 pesos? Porque hemos dicho que gana 40, ¿no es cierto? Y lo que no podemos tocar son los 27.000. Los 13.000 que sobran, hasta llegar al 40, lo podemos embargar en un 10%. Ahora, si gana más del doble del salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, 60.000 pesos, podemos embargar hasta un 20% de lo que supera el salario mínimo vital y móvil. O sea, desde los 27 a los 60.000 podemos embargar hasta un 20%. Estamos hablando de deudas comunes, ¿no? Como les dije al principio, eso se puede embargar únicamente por deudas alimentarias. O sea, cuando un juez fija los alimentos para los hijos, para el cónyuge, etcétera, etcétera. Bueno, además la ley nos establece un pago adicional a los trabajadores que se lo nombra como el sueldo anual complementario. Y si seguimos con las cláusulas o con las iniciales, esto lo conocemos como el SAC, S-A-C, sueldo anual complementario. ¿No es cierto? Es un sueldo que se paga extra a todos los trabajadores. Ustedes saben que los trabajadores trabajan 12 meses al año, pero se pagan 13 sueldos. En un principio, esto comenzó en el año 45, cuando era la Argentina del pleno empleo y las empresas privadas le daban a sus trabajadores un premio extra cuando llegaban las fiestas a fin de año. Le pagaban un doble sueldo. ¿No es cierto? Y eso, los usos y costumbres, lo hicieron una práctica habitual. Entonces después lo incorporó el Estado. Y el Estado también pagaba un sueldo extra en diciembre. Todos los trabajadores cobraban doble sueldo en diciembre, ¿cierto? Para la fiesta, porque es una tradición importante en la Argentina celebrar las fiestas de fin de año. Pero claro, después cuando decayó el pleno empleo, cuando vino la Argentina de las vacas flacas, los empresarios no podían pagar doble sueldo en diciembre, ¿no es cierto? A pesar de que diciembre es un mes de muchas ventas, donde las empresas normalmente incrementan su patrimonio, ¿no? Entonces se decidió, por una ley, la 23041, que se iba a pagar en dos cuotas. Una el 30 de junio, o sea, a mitad de año, y otra a fin de año, o sea, el 31 de diciembre, que eso se cambió hace poco y se estableció que la fecha de pago es el 18 de diciembre. O sea, se paga la mitad el 30 de junio y la mitad el 18 de diciembre. ¿Por qué el 18? Porque el vencimiento del pago de las remuneraciones es 4 días. Entonces, hasta el cuarto día, después de vencido, se puede pagar. Entonces, acá le han puesto fecha de pago el 18. De manera tal que los 4 días posteriores, supongamos que haya un fin de semana en el medio, son 4 días hábiles, ¿no es cierto? Y si hay un fin de semana, esos 4 se van a hacer 6 días calendario. De manera tal de que se pague siempre antes de Navidad. Se pague antes del 24. 18 más 6, 24. O sea, la fecha tope de pago sería hasta el 24 si hay un fin de semana. Si no, sería el 22, el cuarto día hábil posterior a la fecha de vencimiento, que les reitero es el 18 de diciembre. ¿Qué se paga? La mitad del sueldo. ¿De cuál sueldo? Del mejor sueldo. O sea, se toma el mejor sueldo, que normalmente es el último, y se lo divide en 2. Si ese trabajador que recién hemos dicho ganaba 60.000 pesos, cobra 30.000 al 30 de junio y 30.000 el 18 de diciembre. Por ahí los que tengan una ley vieja, el artículo 119 le dice la 12ª parte de la sumatoria de las remuneraciones del trabajador en un año. Pero abajo le dice derogado por la ley 23041. Porque la ley 23041 se olvidó de decir derógase el artículo 119. ¿No es cierto? Por ejemplo, este compendio ya lo trae, no lo trae el 119, lo trae suplantado por el artículo 1 y 2 de la 23041, que dice que la fórmula de cálculo es la mitad de la mejor remuneración. Ahora, este sueldo anual complementario se paga en todos los casos. Un trabajador que ha cumplido su día de trabajo, por ejemplo hoy, ha cumplido su día de trabajo,
ha generado, aparte del pago de la remuneración del día de hoy, ha generado el pago proporcional del sueldo anual complementario y de las vacaciones anuales. O sea, eso día a día se va incorporando al patrimonio del trabajador. Por eso cuando ustedes hagan una liquidación final es cuando hay una extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, ya sea renuncia del trabajador, despido con causa, despido sin causa, muerte del trabajador, muerte del empleador, lo que fuera que haya cortado el contrato de trabajo, siempre, en todos los casos van a liquidar esos 3 rubros: haberes, SAC proporcional y vacaciones proporcionales. Sí, diga. Hay empresas que liquidan, hay empresas que liquidan el SAC proporcional mensualmente. ¿Eso es correcto, es legal? No es correcto. Lo tienen que liquidar el 30 de junio y el 18 de diciembre, como dice la ley. No es correcto que lo hagan todos los meses. Lo que sí va ingresando, digamos, al patrimonio del trabajador, todos los días va ingresando el sueldo anual proporcional. Al punto tal, ¿no es cierto?, que, como les digo, si se rescinde el contrato, siempre le tengo que pagar ese rubro. El SAC proporcional, o el aguinaldo proporcional, o el sueldo anual complementario proporcional. ¿Y cómo le voy a pagar? ¿Ustedes saben hacer una regla de 3 simple? Por ejemplo, si en 6 meses le pago medio sueldo, estamos en el segundo semestre, que ha comenzado el 1 de agosto, septiembre, digamos, en 1 mes y 7 días le pago X. Así sería, ¿no es cierto? Profe Carlos. Sí. La regla de 3 es la que nos enseñan en el secundario, ¿verdad? Claro. No, la universidad. Es difícil eso, la regla de 3 simple, ¿no es cierto? La regla de 3 va a ser así. Si pago medio sueldo en 180 días, ¿cierto?, que tiene un semestre, en el segundo semestre, ¿cierto?, nosotros hemos pagado la primera cuota del SAC el 30 de julio, ¿no es cierto? O sea, que en el segundo semestre tenemos 30 días de julio, 30 días de agosto, 7 días de septiembre, 67 días. O sea, si pago medio sueldo, para el caso que hemos dado recién, el de 60.000 pesos, 30.000 pesos le corresponden 180 días, a 67 días le corresponde X. Así sería, ¿no es cierto? Claro, se dividiría la mitad. Así sería. Esa mitad en 180 días. Sí, profe. Y a su vez se suman. Bueno, consigan una calculadora. Se pagaría 22.300, que sería. Entonces, ahí vamos a hacer así lo siguiente, miren. Si a 30 va a ser, ¿cómo se llama? La fórmula es remuneración dividido en 2 por X días dividido en 180. ¿Entendés? La remuneración, ponele, era 60.000. 60.000. Ahí está. 60.000. Dividido 2 me da 30.000. Por 67 días, 30 días de julio, 30 días de agosto, 7 días de septiembre, dividido en 180. Me da 11.166 pesos, si es que no me marca mal. O sea, yo hoy le liquido el SAC proporcional a ese trabajador que gana 60.000 pesos mensuales y que el 18 de diciembre le tengo que pagar 30.000, lo proporcional hasta el día de hoy sería 11.166, porque la fórmula es remuneración dividida en 2 por días trabajados en el semestre sobre 180. Pero no los quiero confundir. Ya vamos a ver toda la fórmula cuando veamos extinción del contrato de trabajo. Así como en la clase que viene, vamos a ver cómo se saca las vacaciones proporcionales, que es remuneración dividida en 25 por días trabajados en el año, por días legales, sobre 365.
¿no es cierto? Días legales son los días que le corresponde al trabajador según su antigüedad en el empleo, ¿no es cierto? Cuando tienen menos de 5 años, 14, entre 5 y 10, 21, entre 10 y 20, 28, y más de 20 años de antigüedad, 35. Por los días trabajados del año, ese se calcula desde el 1 de enero. O sea, los 180 días del primer semestre, más los 67 días del segundo semestre, en un caso de una extinción que se haga hoy, ¿no es cierto? 7 de septiembre. Entonces va a ser 180 más 67, va a ser 247 sobre 180. No los quiero confundir con números, yo no soy muy bueno para los números, eso les quiero decir. Yo soy un poquito más bueno para las leyes, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que estudiar acá es las leyes. En extinción sí vamos a ver las liquidaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso les digo, vayan consiguiéndose unas de estas. Bueno, la tienen en el celular también. Lo que pasa es que cuando era presencial no lo dejábamos tener los celulares, pero ahora lo pueden tener, ¿no es cierto? Pero bueno. El SAC, el salario mínimo vital y móvil, y después les dejo para ustedes, para que lean cómo se determina el salario, cómo es la fecha de pago. Lo único que le quiero advertir es lo siguiente. La ley de contrato de trabajo es una ley que se ha hecho en el año 74. ¿No es cierto? Y les va a hablar de que el pago se hace en el lugar de trabajo, en horas de trabajo, en lugares donde no se vendan bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Ni donde haya lugares de diversión, etcétera, etcétera. Algo que hoy ha quedado totalmente en desuso, porque la mayoría de las empresas, inclusive de las personas físicas, empleadoras, han bancarizado a sus trabajadores, ¿no es cierto? Y es la forma más segura, ¿no es cierto? Porque es la forma en que uno puede demostrar que ha hecho el depósito, la transferencia a la cuenta del trabajador, para evitar una serie, digamos, de que se hayan perdido los recibos de haberes, etcétera, etcétera. Bueno, eso se los dejo para ustedes, después van a ver ahí una serie de... Disculpe, una consulta. Le quería consultar a usted que sabe. El trabajo insalubre. No sé todo. No sé todo. Bueno, pero profe, pero usted es el favorito de los profesores, entonces se le pregunta a usted. Bien. En el caso del trabajo insalubre, la jornada laboral es menor, pero el sueldo es el mismo, ¿verdad? No, el sueldo es superior. Fíjate vos que no hay una jornada típicamente insalubre. Eso lo van a ver en la clase que viene. Yo les digo, la jornada diurna salubre es de 6 de la mañana a 21 horas. La jornada nocturna, por lo tanto, es de 21 a 6. Y tienen tope, 8 horas y 48, la jornada diurna. Eso es materia de la próxima clase, ¿no? Que vemos jornada que es una varilla muy linda. Y van a ver vacaciones y descanso y todas esas cosas, que es un tema muy actual. La jornada insalubre, lo que la ley quiere es que no haya jornada insalubre. ¿Cómo se determina? No hay una típica jornada insalubre. No es que vos me digas los trabajadores que van corriendo atrás del camión recolector es trabajo insalubre. No, no es trabajo insalubre. El trabajo insalubre es aquel que está determinado por las autoridades de aplicación. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación o Secretaría de Trabajo en la provincia. ¿Sería, por ejemplo, la gente que trabaja en las minas? No, porque vos a la mina podés entrar con toda la protección y no es trabajo insalubre. ¿Entendés? Para que sea trabajo insalubre, ni siquiera el que trabaja en un horno de ¿cómo se llama?, de fundición, que está con alta temperatura, o en una cámara frigorífica, que está con baja temperatura, o quien está en una morgue, quien está haciendo disección de cadáveres, ¿no es cierto? No es si trabaja con la protección necesaria, no es trabajo insalubre, es un trabajo desagradable. O por ahí la ley le va a hablar de jornadas mortificantes, pero no es insalubre. La insalubridad la determina la autoridad de aplicación. En aquellos lugares, yo por ejemplo acá, no estoy en la facultad porque, por esta cuestión de la virtualidad, yo estoy en tribunales. Y acá puede venir, no es el caso, ¿no?, pero puede ser en cualquier lugar, cualquier oficina, puede venir la autoridad de aplicación y decir, ¿no es cierto?, con
los peritos y con dictámenes de rigor científico determinar que este lugar es un lugar insalubre. ¿Por qué? Porque no tiene la luz necesaria, porque no tiene la ventilación necesaria, porque hay mucha documentación y eso genera ácaros o polvillo o una serie de cosas que puede traer para el trabajador que desarrolla su actividad ahí una afección física o psíquica. ¿No es cierto? O sea, cuando los lugares de trabajo no están adecuados a lo que dice la ley de higiene y seguridad, la autoridad de aplicación puede declarar como lugar insalubre. Por lo tanto, los trabajadores que desarrollen su actividad ahí van a desarrollar una jornada insalubre que se acorta. No son de 8 horas, son de 6 horas. ¿No es cierto? Y equivale a una jornada. Puede ser el caso de los empleados de call center. No. Yo entiendo lo que vos me decís, que un empleado de call center está en un box con una vincha y un micrófono y tiene que cumplir una serie de parámetros impuestos por el empleador, ¿no es cierto? Y tiene 1 minuto o 3 minutos para ir al baño y no puede... Eso puede ser un acoso institucional. Profe, disculpe. Pero no es insalubre. Yo lo que quiero que entiendan ustedes, que cuando la autoridad de aplicación, en su facultad de poder de policía, de inspeccionar los lugares, determina un lugar insalubre, lo que va a hacer no es que, bueno, eso ya es insalubre, ya está. No. Va a intimar al empleador para que adecúe ese lugar de trabajo a lo que dice la ley de higiene y seguridad. Y si no lo hace, le va a imponer una multa que puede llegar hasta la clausura del establecimiento y además va a declarar lugar insalubre, ¿no es cierto? Mientras adecúe ese lugar, los trabajadores que desarrollen su actividad ahí están desarrollando una jornada insalubre. Y la jornada insalubre tiene 6 horas y además se paga con una remuneración de un 33% más. Sí, diga. Solo el caso de los recolectores de basura, ¿verdad? A ver, de alguno, porque no puedo... Sí, ¿sería un ejemplo los recolectores de basura? No. ¿No? Ninguna actividad... Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Yo, Alejandro Salem. Cualquier lugar puede ser declarado insalubre, pero lo tiene que declarar la autoridad de aplicación. ¿No es cierto? Que en uso del poder de policía, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver al derecho administrativo del trabajo, ¿no es cierto? En uso del poder de policía que puede inspeccionar los lugares de trabajo, determina que ese lugar, ¿no es cierto?, por la composición de la luz, del polvillo, de una serie de factores que están en ese lugar, sea insalubre para el trabajador. Insalubre quiere decir que le pueda producir alguna afección física o psíquica. Un lugar ruidoso, un lugar con vibraciones, eso puede ser insalubre, ¿no es cierto?, si el trabajador no tiene la debida protección. ¿No es cierto? Pero para todo eso... Sí. Y los empleados golondrinas, que muchas veces se ha dado que el empleador los tienen asignados ahí, y bueno, y eso hace, por ejemplo, la proliferación de contagios y qué sé yo, y no le brindan las necesidades básicas para que el empleado o el trabajador, bueno, no tienen agua, no hay baño, no hay esas cosas. Eso es por ahí una cuestión. Eso es un incumplimiento del empleador, pero eso no lo convierte en trabajo insalubre. Hay muchos trabajos desagradables. Los de los golondrinas, los de los basureros, los de los que trabajan acompañante en terapéutico, doctor. Acompañamiento terapéutico de personas terminales, los que trabajan en las empresas funerarias. Los que trabajan en las empresas funerarias. Hay muchos trabajos desagradables, pero eso no quiere decir que sea jornada insalubre. Jornada insalubre es cuando no tiene la protección necesaria y además en las condiciones que están le puede producir al trabajador una enfermedad o una afección psíquica. Sí, diga. Claro, profe, la pregunta mía es ¿cómo se instrumenta? Usted dice que la autoridad competente determina, pero digo, ¿cómo se instrumenta? ¿Cómo se hace? ¿Alguien tiene que avisar?
o lo puede hacer de oficio o puede hacer por denuncia de parte. ¿No es cierto? Lo puede hacer el trabajador o lo puede hacer el sindicato. No sé si han visto el conflicto municipal hace poco, ¿no es cierto? Que ha generado, bueno, un movimiento mediático y decían que había determinadas oficinas de la municipalidad que que era trabajo insalubre. Entonces se hizo la denuncia al sindicato, a la Secretaría de Trabajo, y la Secretaría de Trabajo se constituyó, ¿no es cierto?, con las oficinas técnicas, ¿no es cierto?, donde vienen los peritos químicos, técnicos, médicos, ¿no es cierto?, que hacen una evaluación del lugar de trabajo y determinan con dictámenes de rigor científico. No es que va a venir y va a decir, a ver, acá hay poca luz, esto es este lugar insalubre. No. Debe tener, digamos, un fundamento científico, ¿cierto?, para que el empleador lo pueda atacar, lo pueda recurrir. Entonces, en base a eso, van a intimar al empleador para que el empleador adecue esas condiciones de trabajo a lo que dice la Ley de Higiene y Seguridad. ¿No es cierto? Mientras no lo adecue, es una jornada insalubre. Y si no lo adecua en el término que le dan, pueden llegar a una multa y hasta la clausura del establecimiento. Esa es la jornada insalubre. ¿Profe? Sí, diga. Disculpe. Sí, respecto a uno de los temas que usted estaba dando, sí. me quedó... y hemos quedado congelados. Profesor, buenas tardes. Quería hacer una consulta. O sea, ¿sería motivo de exclusión, digamos, o sea, para que no pueda trabajar un futuro empleado que tenga diabetes, digamos, o sea, diabetes controlada? ¿Es motivo, digamos, para que no pueda trabajar? A ver, un trabajador cuando se lo contrata está con su, digamos, tiene su posibilidad de su capacidad, ¿no es cierto?, su total obrera en condiciones, ¿no es cierto? Si en el transcurso de ese contrato de trabajo el trabajador adquiere una enfermedad que no haya sido como consecuencia del trabajo, eso nosotros lo llamamos enfermedad inculpable. ¿Y por qué es inculpable? Porque no tiene vinculación con el trabajo. Entonces la ley lo protege al trabajador y le da una licencia paga, que tienen términos, ¿no es cierto? 3 y 6 meses, o 6 y 12 meses, según tenga una antigüedad menor o superior a 5 años, según tenga o no tenga carga de familia. Claro. Eso lo vamos a ver en la planilla 8. Claro, profesor, pero la planilla 9. La pregunta mía puntualmente sería, o sea, ¿se puede excluir a un futuro trabajador que cumple, digamos, la capacidad técnica, digamos, las capacidades? ¿A qué te referís con excluir? ¿A qué te referís con excluir? Que porque tenga diabetes no pueda, digamos, trabajar. A eso me refiero. Pero bueno, yo me refiero, la ley lo protege. Pero hay la ley lo protege y le da una licencia paga por un término hasta que tenga la alta médica, hasta que pueda volver al trabajo. Y si no puede volver, bueno, pasa, digamos, de su actividad laboral a su actividad, digamos, eso le da una incapacidad para trabajar y hace uso del beneficio de la jubilación por invalidez. ¿A eso te referís? Sí, a eso me refiero, profesor. A eso me refiero. O sea, no lo puedo despedir porque tenga diabetes. No, la ley le da otra protección. Y le tampoco... da una licencia paga. No se escucha. Profe, tiene apagado el micrófono. Se mutió, profesor. ¿Profe? No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí lo escucho. Sí. Ahí sí lo escucho. Bueno, esa pregunta de la enfermedad, eso lo vamos a ver en la bolilla 9. Bien, así que no se adelante. Bien, profesor. Estamos en remuneración. Sí. Bien. Profe, sí, se me entrecortó hace rato. La duda que tenía respecto al salario convencional,
usted, lo poco que escuché era que no tenía que ser menor al salario mínimo vital y móvil, me quedó esa duda. Ningún salario puede ser mínimo que el salario mínimo vital y móvil. Por eso yo te decía que el salario mínimo vital y móvil es el interprofesional, es para todas las actividades. ¿Entendés? Después existe un salario mínimo profesional, ¿no es cierto?, que es para cada actividad. Y le he dado el ejemplo de los bancarios, de los docentes, de los trabajadores de casas particulares, ¿no es cierto?, que cada actividad tiene un salario mínimo distinto del interprofesional, ¿no es cierto? Claro. Ninguno puede ganar menos del salario mínimo vital y móvil interprofesional. Después están los profesionales y después están los convencionales, lo que vos pactás con tu empleador o con tu trabajador, si vos sos empleadora, ¿no es cierto? Vos lo pactás y ese es el salario mínimo que hay que pagar, ¿no es cierto? Nunca se puede reducir el salario, ¿no? Eso es un derecho adquirido. Perfecto. Si el salario es menor al salario mínimo vital y móvil, ¿ya ingresa en el trabajo registrado? O sea, en esa tercera categoría de... No, es una cláusula inválida y queda sustituida de pleno derecho por la ley de contrato de trabajo que te establece el salario mínimo vital y móvil. Por ejemplo, si a vos tu empleador te dice yo te voy a pagar 20.000 pesos, y el salario mínimo hoy es de 27.000, te está debiendo la diferencia entre lo que te paga y lo que establece el salario mínimo vital y móvil. Y vos le podés reclamar la diferencia. El plazo de caducidad para reclamar, en todos los casos del derecho del trabajo, es de 2 años. Supongamos que a vos rescindís el contrato. Esto vos podés reclamar el pago de la diferencia de los últimos 2 años que te ha pagado menos que ese salario mínimo vital y móvil. Bien, o sea, y ese salario mínimo y vital y móvil es por 8 horas, ¿verdad? Jornada legal, trabajadores de mayores de 18 años. Perfecto, bien. Bueno, muchas gracias, profe. Profe Carlos, me quedó una duda. ¿Le puedo hacer? No le molesta que le preguntemos, ¿verdad? En absoluto, me encanta que me pregunten y saquen todas las dudas. Para eso estamos los profesores. Le hago una consulta. Usted recién dijo que el trabajo en minería no era insalubre, pero yo me puse a leer la historia del trabajo. Y el primer trabajo insalubre que se reconoció fue el trabajo en minería. Por esa razón a los empleados mineros le daban un vaso de leche, porque se consideraba que la leche lo protegía. Eso es real, es verdad. Bueno, porque formaba parte de la remuneración, no era un vaso, era un litro de leche diario. Formaba parte de la remuneración. Pero hoy en día, ya cuando desarrollemos el tema de la prevención y de la salud del trabajador, es inadmisible, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tener una actividad que sea típicamente insalubre. Aún en los casos de la minería, si vos al trabajador le das todos los elementos de protección, no es insalubre, porque lo estás protegiendo. Y ya vamos a ver en la Ley de Higiene y Seguridad, sobre todo en el decreto reglamentario, que es el 351/79, que lo vamos a estudiar, es un decreto larguísimo, que tiene es interprofesional porque tiene un montón de normas referidas a la arquitectura, a la ingeniería, a la medicina, a la química, a la física, ¿no es cierto? Por supuesto, nosotros vamos a estudiar el aspecto legal, ¿no es cierto? Y hay distintos capítulos donde te dice cómo debe ser la protección, por ejemplo, ocular, auricular, de la cabeza, del cuello, de las manos, ¿no es cierto? La ropa de trabajo. Todo eso está perfectamente determinado, y si los trabajadores mineros utilizan correctamente esos elementos de protección, no es trabajo insalubre, porque se entiende como insalubre aquel trabajo que puede producir en el trabajador un tipo de enfermedad o de patología psicológica, ¿no es cierto?, que con la protección eso se excluye, ¿no es cierto? O sea, no hay.
Por más que vos ¿Profe? estés... Sí. Yo trabajo en un ingenio y hay obreros a los que le dan leche también, pero no a todos, sino de Está previsto determinadas en el convenio secciones. colectivo. Está previsto en el convenio colectivo 1288 que se aplica a los trabajadores azucareros. Claro, y Varios nosotros convenios también colectivos. tenemos contratos temporales. Sí, trabajadores de temporada. Sí, están previstos. Sí. Profesor, ¿y por qué se da leche? Porque se consideraba en una época, esto viene del año 70, imagínate, el 130/75, que lo prevé, que es de los trabajadores del comercio, el 1288, te estoy hablando de hace 40 años, se consideraba, ¿no es cierto?, de que otorgar al trabajador 1 litro de leche podía prevenir enfermedades, ¿no es cierto? Y eso quedó en los convenios colectivos y los pactaron los trabajadores con los empleadores y quedó, ¿no es cierto? Ahora, lo único que falta es que descubramos que la leche sea cancerígena u otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, habrá que rever, pero digamos, con las obras sociales que son obligatorias para los trabajadores, con eso están cubiertas todas las enfermedades, ¿cierto? Las producidas y las que se pueden prevenir, ¿no? Muchas gracias, profe. No, por favor. Es el favorito, acuérdese. Eso, bueno, ojalá Dios quiera que lo que puedan, de que lo que les podamos dejar, los trabajadores de la cátedra, sea la enseñanza de los conceptos básicos del derecho al trabajo y que el día de mañana puedan decir, bueno, esto lo he aprendido, ¿no es cierto?, con la cátedra, o lo hemos logrado incorporar a nuestro conocimiento jurídico, ¿no es cierto?, gracias a los profesores. Nosotros, además del estudio de los contenidos, tenemos, digamos, capacitaciones en pedagogía universitaria, ¿no es cierto?, que mucho a través de la camarita no lo podemos desarrollar, ¿no es cierto?, a través de, ustedes saben que la clase presencial puede transmitir un 60% más de lo que yo lo puedo hacer a través de este medio tecnológico, ¿no? Que también es maravilloso porque ha permitido que en esta época de pandemia todos nos cuidemos y estemos cada uno en la casa. Por ejemplo, recién había una compañera desde Jujuy y habrá otra gente del interior de la provincia, ¿no es cierto?, que les da la posibilidad de esto, aun cuando nosotros no podamos desarrollar las técnicas de pedagogía universitaria. Y una de las técnicas de pedagogía universitaria dice que la clase no debe exceder de los 45 o 50 minutos, y yo la verdad que tenía la firme intención de no excederme, pero la verdad que el tema es interesante, la comisión esta es está muy interesada, y la verdad que hacen preguntas realmente valederas, ¿no es cierto?, por la cual nos interesamos todos, y eso hace de que no haya tanta gente conectada en este momento, ¿no? Así que bueno, yo también les agradezco a ustedes porque de todas estas clases también ustedes nos enseñan cosas, y nosotros también les agradecemos de que nos marquen los errores en que podemos, nadie es perfecto, y nosotros año a año queremos mejorar. Y antes en la presencialidad hacíamos una encuesta anónima y voluntaria para que ustedes nos indiquen cuáles eran los puntos flojos que nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, como profesores, como personas, ¿no es cierto?, para que eso no lo repitamos o lo evaluemos nosotros mismos para las generaciones o las promociones siguientes, ¿no? Para nosotros eso es muy importante. Así que bueno, les pido que sean críticos con nosotros y que nos aporten eso para que nosotros podamos mejorar y tengamos una mejor dedicación para todo, ¿no? Permanentemente tenemos que estar mejorando. Si no tenemos más preguntas, los libero y les digo que la clase que viene es más interesante que esta porque hablamos de jornada y vamos a hablar de esto, de jornada diurna, jornada nocturna, jornada insalubre y las vacaciones y cómo han sido. Y hay jornadas mixtas que comienzan en una jornada diurna y terminan en una jornada nocturna, cómo se paga, cómo se evalúa. Es muy interesante, muy, muy interesante. Así que
los espero el día jueves. ¿Jueves? El jueves a las 18. Hoy es martes, ¿cierto? Sí, yo lunes y miércoles doy procedimiento laboral y martes y jueves derecho al trabajo, así que estoy siempre de 18 a 20 conectado acá. Y los fines de semana tengo posgrado, así que siempre estoy acá. Bien, profesor. Y lo que necesitan nos hacen las preguntas por el chat o a través de los distintos medios de comunicación. ¿Se puede hacer las preguntas por medio del campo a usted, profesor? Sí. Todos los medios son válidos. Bien, profesor. Redes sociales, que la maneja el doctor Rossi, el del campus, yo tengo ahí en mis trabajos, ahí está al final está mi mail, me pueden mandar un mail. Lo único que sí, tengan un poquito de paciencia. Yo ahora estoy como le digo, con 2 cátedras y con 2 juzgados a cargo acá en tribunales, así que vivo acá y desarrollo toda la actividad, todo derecho al trabajo, de las 7 de la mañana a veces hasta las 10, 11 de la noche, y entre eso me tomo el tiempo de contestar, lo que lo hago con mucha dedicación y con mucho interés, ¿no? por las preguntas de ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor. Diga. Profe, disculpe, me surgió una duda. Diga. Un ejemplo de trabajo no registrado serían aquellos trabajadores o administrativos que trabajan o que prestan servicio en los estudios jurídicos, que a veces trabajan por 4 horas, por ejemplo. A ver, vos podés trabajar a jornada reducida, ¿no es cierto? Okay. En cualquier tipo de contratación, en todo tipo de contratación, el empleador tiene la obligación de registrarte en los libros del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el ANSES. ¿No es cierto? Si no, así trabajé 2 horas por día, ¿no es cierto? O sea, una jornada reducida, jornada a tiempo parcial, dice la ley, te tienen que registrar. Perfecto. Si no estás registrada, es un empleo no registrado. Si estás registrada con una fecha posterior a la real, también es considerado trabajo no registrado. Y si estás registrada con una remuneración a la realmente percibida, también es empleo no registrado. Ok, basta entonces que no estén registrados en los libros o que no realicen, que no esté registrado también en el sistema para que sea un trabajo no registrado. Un trabajo no registrado, o como vulgarmente se dice, el trabajo en negro. Está en negro. Está en negro el trabajador. Así nos dicen acá los abogados. El trabajador estaba en negro, nos dicen. Y como si el negro fuera... Si el negro es un lindo color, en África, ¿cómo serían? En blanco. Es un término discriminatorio, como yo lo digo. Traten de utilizar técnicamente empleo no registrado. Claro, sí, el trabajo no registrado. Ok, bien. Claro, vulgarmente se lo conoce así, pero técnicamente es empleo no registrado. Perfecto, bien. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, si no tenemos más preguntas, nos vemos el jueves. Y ya saben que siempre antes de la clase podemos hacer una revisión de todo y los docentes estamos a total disposición de ustedes. Bien, gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, chicos. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Gracias. Buenas tardes. Excelente clase, doctor. Saludos. Bueno, muchas gracias, chicos. Deja de grabar y subirla después a la clase del campo. Muy linda clase, Axelito. Doctor, disculpe, yo quería hacer una consultita. No sé si está ahí el tiempo. Sí, siempre hay tiempo. ¿Dónde lo puedo consultar por un tema personal? En tribunales. Mira,